Bien, buenas tardes. De nuevo vamos a ver este ejercicio de análisis con beneficio-costo, donde se va a construir una universidad, donde se requiere una inversión de 20 millones. La universidad va a generar un COA, un costo de operación anual de 5 millones. Se evalúa la inversión en un periodo de 10 años y se tendrá una cantidad de 1,5 millones anual por pagos de colegiaturas, o sea, la universidad recibirá pagos de colegiaturas, pagos de derechos de autor sobre proyectos de investigación de los profesores, pagos por cursos dedicados al sector privado, o sea, de los profesores a las empresas. Todo eso pues va a generar este ingreso de 1,5 millones anual, de los cuales tendrá que otorgar una cantidad de 300,000 en reducción de colegiaturas por becas a los estudiantes por buen promedio, y se espera con una tasa de rendimiento del 2% anual. Nos dice que hay que determinarlo con las tres fórmulas. Esto ya se les quedó de tarea a sus compañeros de educación presencial. Pero bueno, tenemos que primero evaluar, porque de aquí vamos a sacar varias cosas, por eso quise abordarlo. La inversión inicial, ¿verdad? Como podemos observar, voy a ampliar esta celda. Pues aquí la inversión inicial pues es de 20 millones. Recordemos, muy importante, vuelvo a repetir, no a los del video, ¿verdad? Pero sí a los estudiantes que me escuchan, que en el análisis beneficio-costo manejamos las cantidades positivas. No vayan a cometer el error de que como son egresos los pongo negativos y así los meto en las fórmulas de beneficio-costo, porque entonces vamos a incurrir en un error. A menos que coloquemos todos los negativos y todos los positivos como son, pues por ahí tal vez nos quede bien correctamente, ¿verdad? Pero para evitar ese tipo de situaciones, pues manejar todos los valores positivos. La inversión inicial de este proyecto es de 20 millones. Eh, por ahí tenemos unos costos anuales de operación que ya nos dan, que son de 5 millones. Y como siempre lo decimos, para el análisis beneficio-costo, lo más difícil no es aplicar las fórmulas, lo más difícil es identificar qué es costo, qué es beneficio y qué es contrabeneficio. Recordemos que efectivamente los beneficios que se pueden cuantificar económicamente son ingresos, los contrabeneficios son egresos, los costos son egresos, pero no es lo mismo un costo que un contrabeneficio, y eso ya lo vimos en el video anterior. No es lo mismo, porque un contrabeneficio es algo que afecta indirectamente, ¿sí?, a, eh, a la universidad. Sin embargo, pues sí afecta directamente a los beneficios. Es algo que está relacionado directamente con los beneficios y afecta indirectamente a pues los costos de la universidad. Por ejemplo, en este caso, la universidad tiene unos costos de 5 millones. Esos son sus costos de operación. Con eso ya está cubierta. Ahora, después nos dice por acá que va a tener una cantidad de 1,5 millones anual por pagos que le van a hacer, ¿no? Pagos de colegiaturas, pues son un beneficio para la universidad. Entonces ahí tenemos el beneficio, que serían el 1,5 millones, ¿no? Y pues continuamos, por ahí tenemos un contrabeneficio, porque dice que de los cuales, o sea, de este 1,5 millones, de los cuales se tendrá que otorgar pues la cantidad de 300,000. Entonces esos son los contrabeneficios, porque son los que, o beneficios negativos, como lo maneja el temario, lo maneja como beneficios negativos, pero son los contrabeneficios, así lo colocamos, porque directamente van a reducir los beneficios. Los beneficios son de 1,5 millones y los 300,000 directamente van a reducir los contrabeneficios de 300,000 van a reducir directamente a los beneficios de 1,5 millones. Entonces, esos son los contrabeneficios. Esa es su principal característica, que reducen a los beneficios directamente. Pero
no afectan directamente a nuestros costos. Los afectan indirectamente, sí, pero no directamente porque no son costos. Vamos a generar menores beneficios porque se va a otorgar una beca, ¿sí? Pero la beca no son costos para la universidad, sus costos pues es pago de profesores, pago de salario de administrativos, de intendencia, depreciación de equipos, también insumos, internet, electricidad, etcétera, ¿no? Esos son los costos de operación anual. Entonces, bueno, ya teniendo clasificadas las cantidades, pues nosotros tenemos que ver, de nuevo, vuelvo a repetir lo de la sesión pasada, pues que todos estén en el mismo tiempo. El COA sabemos que es una serie uniforme OA. Los beneficios, pues ahí nos lo indica, son anuales, entonces son una A. Si los beneficios son anuales, los contrabeneficios ya como están directamente relacionados con los beneficios, ya no tenemos por qué, no tendríamos por qué ver en la redacción que son anuales, porque nos dice que se desprenden de los beneficios. Por lo tanto, pues también son una A, porque de ahí se tienen que destinar esos 300,000 en reducción de colegiaturas. Entonces, son una A, y si la mayoría son una A, pues entonces que vamos a ocupar pues BA para sacar la equivalencia de todos los flujos. Los 20 millones sabemos que es una inversión inicial, son una P que está en el presente, en el año cero. Esto ya lo sabemos de lo que hemos visto en todo el curso. Entonces, al ser una P, pues la necesitamos como una A, ¿sí? Tendríamos que aplicarle, vamos a ver si no me cambia aquí, no, yo creo que no. Tendríamos que aplicarle pues el respectivo factor que nos determine la equivalencia como una A, que sabemos que es el factor AP. El factor AP, en este caso la tasa es del 2% anual de rendimiento y pues se está evaluando a 10 años. Entonces, por ahí por favor me indican cuál es el valor. Era 0. ¿Qué? Perdón. El valor de AP 2%, 10. Ok, 0.1113, gracias. Entonces, bueno, aquí ya podemos determinar el, su valor anual de la inversión inicial. Entonces, bueno, sería igual a esto por lo que está aquí, ¿verdad? Ahí tenemos su valor anual, entonces ya aquí ya es una A, ¿verdad? Ahí ya es una A. Y entonces ya podemos hacer operaciones con todas las relaciones. Recordemos que B entre C, la convencional, pues es igual a a los beneficios que están aquí, menos, por eso las ponemos todas positivas, ¿verdad? Para que esto no nos quede mal, menos los contrabeneficios, y eso divide, vuelvo a repetir, yo sé que no es la notación correcta, ¿sí? Pero para no perder tiempo en insertar fórmulas, pues así lo vamos a colocar. Se divide pues en el total de los costos, ¿verdad? Que sería pues la inversión inicial, que son los 2.226.000 en su valor anual, más pues los COA, ¿verdad? Que son los 5 millones. Entonces, bueno, eso va a ser igual y hacemos la operación, ¿verdad? Que pues ustedes ya la tienen, pero sería igual a, colocamos paréntesis, por supuesto, nos faltaron los paréntesis de arriba, ahorita los colocamos, sería 1,5 millones menos los contrabeneficios, cerramos, que dividen a, abrimos paréntesis, a la inversión inicial más los COA, para tener todos los costos en un solo denominador. Por ahí nos quedó cero, lo que nos está haciendo es ¿sí? Nos lo dejó como moneda, ¿verdad? Pero bueno, al dividir pesos entre pesos, no nos debe de quedar moneda. Entonces, ahí está, ¿no? Y como esta, ya lo habíamos visto, como esto pues es menor, ¿verdad? Es menor que 1, pues el proyecto no es económicamente aceptable, ¿sí?
Entonces, por lo tanto, el proyecto no es económicamente aceptable. ¿Sí? Porque pues es menor que 1, entonces no es económicamente aceptable. Si fuera mayor que 1, pues sí, sí sería igual a 1 o mayor que 1, como ya vimos, sí sería aceptable, pero como es menor que 1 no lo es. Y si utilizamos la modificada, pues vamos a hacerlo. Aquí el video va a ser un poquito largo, ¿verdad? Porque todavía nos falta ver aquí mismo el incremental. Bien, la modificada pues la podemos realizar. En este caso la modificada pues nada más nos deja la inversión inicial en la parte de abajo y arriba todo lo demás. Entonces sería esto menos los contrabeneficios menos los COA o los costos que haya, todo eso entre pues el valor que tenemos aquí. Y pues bueno, en este caso el resultado sería igual, abrimos paréntesis y lo determinamos. Bueno, no lo coloca ahí, vamos a cambiarlo a general. Ah, también nos faltó por acá colocarle paréntesis a esto, ¿verdad? Ah, pero le puse igual. Bueno, se entiende que esto debe de llevar paréntesis para hacer correctamente la división. Bien, y como también es menor que 1, pues lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, pues no es. Con la de B menos C, la B menos C, pues aquí se tendrían que colocar el 1,5 millones de beneficios menos los 300,000 de contrabeneficios, porque van directos, ¿verdad? Y eso menos todo lo que son costos, que serían los 2.226.000. Ah, no, sí estaba bien. 2.226.000 más los 5 millones de costos anuales de operación. Y bueno, eso nos va a dar un resultado, lo ponemos aquí, sería igual a, abrimos paréntesis, esto menos esto, cerramos, menos esto más esto, cerramos. Y entonces pues tenemos una cantidad de menos 6 millones, que como sabemos con BC si es mayor o igual que 0 es aceptable, si es menor que 0 no lo es, y como es menor que 0, pues lo mismo, por lo tanto el proyecto no es económicamente aceptable. Entonces esta conclusión se repite en las tres. Pero lo que les comentaba a los estudiantes es lo siguiente, por aquí se me movió, ahí está. Lo que le comentaba a los estudiantes es lo siguiente, si vamos a evaluar a 10 años una inversión como esta, pues sabemos que lo que ocurre con las inversiones del sector público, donde vamos a ocupar el análisis beneficio-costo, pues casi todo el tiempo las vamos a considerar infinitas porque no sabemos cuándo terminan. Lo mismo que vimos en costo capitalizado o en valor anual y recuperación de capital para inversiones infinitas. Es lo más adecuado porque si la vamos a evaluar a 10 años, pues tiene que tener un valor de salvamento porque dentro de 10 años lo que se adquirió con esos 20 millones, el terreno, la construcción, los equipos y todos los activos fijos, pues tienen un valor en el mercado, tienen un valor en libros, como dicen los contadores. Entonces, ahí debería de tener un valor de salvamento. Vamos a ver el caso en el que hay un valor de salvamento. Vamos a suponer que aquí tenemos un valor de salvamento de 3 millones. Como sabemos,
Si lo vamos a evaluar a 10 años, debería de haber un valor de salvamento. Algunos ejercicios en el libro no lo tienen, bueno, pues evaluamos así. Pero sí se entiende que lo que se compra o lo que se construye tiene un valor en libros. A menos que sea una carretera, podría ser no considerado el valor de salvamento, porque pues a quién se le vende, ¿no? Pero la construcción de una universidad tal vez la van a demoler, pero los equipos que tiene y el terreno en 10 años pues tiene un valor para alguien más. Entonces, aquí está ese valor. Bien, ¿cómo incluimos el valor de salvamento en todo lo que acabamos de hacer? Recordemos que el valor de salvamento está directamente relacionado con la inversión inicial. Por lo tanto, debe de estar incluido aquí antes de volverlo una A o al mismo tiempo para volverlo una A o sacar su equivalencia como A. Por lo tanto, esto ya no sería adecuado si hubiera un valor de salvamento, ¿verdad? Si hubiera un valor de salvamento, aquí nos faltaría restárselo a la inversión inicial, que en este caso aquí quedarían los 3 millones. Pero recordemos que los 3 millones, ¿en qué tiempo están? En el último periodo, lo estamos evaluando a 10 años. Esos 3 millones están en el año 10. Son una F, ¿sí? Si estos 20 son una P, sabemos que estos son una F. Un valor de salvamento es una F en el último periodo. Y como está en el último periodo, bueno, pues podemos aplicarle el factor que ocupamos para un valor de salvamento o una cantidad futura en el último periodo, que es el factor para sacar su equivalencia como una A, que es el factor AF. Ah, no es 2%, perdón. 2% es la tasa, coma 10. Si fuera una cantidad futura que no fuera un valor de salvamento, que estuviera en el año 3 o en el 4 o en el 7, también sabemos ya qué tenemos que hacer, ¿verdad? Solo lo menciono. Tenemos que llevarla al presente y después sacarla y sacar su equivalencia como una anualidad. Entonces aplicar un factor PF que será con una n igual en el año en el que esté y después aplicarle el factor AP de 10 años, el mismo factor. Entonces, pero aquí como es un valor de salvamento, pues sí podemos aplicar directamente el factor AF, no doble factor si estuviera en otro año esta F. Esta F es un valor de salvamento, entonces se aplica directamente el factor AF. Y ya teniendo esto, bueno, pues entonces aquí sí podemos obtener, por ahí por favor me ayudan con el factor AF en lo que voy formulando esto. ¿Cuál es el valor del factor AF, por favor? AF 2%, 10. ¿Sí me escuchan? Sí, sí me escuchan. ¿Me pueden dar el factor AF, 2%, 10, por favor? Está en la misma tabla del 2%. Ok, por ahí los demás verifiquen si es el correcto. Gracias. Bueno, y entonces ya podemos sacarlo, ¿verdad? Sería igual, ponemos paréntesis por aquello de las dudas, por este, ¿verdad? Menos, porque es un valor de salvamento, se le va a quitar a la inversión inicial. Aquí es donde no se confundan. O sea, sé que el valor de salvamento en valor presente, valor anual y antes lo colocábamos positivo y la inversión inicial negativa. Pero si estamos colocando todos los valores positivos, si son inversión inicial o beneficios o contrabeneficios, pues entonces el valor de salvamento le va a restar a la inversión inicial, para que ahí no se confundan. Entonces, pues sería esto, ¿verdad? Multiplicado por el factor AF, que es este. Y ahí tendríamos nuestra nueva inversión inicial, ya sin considerar el valor de salvamento. Esto sería lo más adecuado, que este ejercicio tuviera un valor de salvamento si lo estamos evaluando a 10 años. Entonces, bueno, ya con este nuevo valor, ¿sí? Pues aquí tendríamos que cambiar este valor. No sería ahora los 2 millones, sino sería 1 millón
952.100. Ese sería el valor. Por ahí tendríamos que modificar esto. Como la verdad me da pereza estar viendo qué celda era y todo eso, mejor lo vuelvo a sacar, ¿verdad? Entonces sería este menos este dividido entre este más los costos de acá. Bueno, me sigue saliendo, me lo sigue cambiando a moneda, ahorita lo corregimos. Y el resultado pues es diferente, pero la decisión sigue siendo la misma, ¿sí? Por eso a veces no se considera el valor de salvamento, pero se debe de considerar. Si el valor de salvamento fuera mucho mayor, ¿sí? Ahí la situación podría cambiar. En este caso no, porque los beneficios que quedan arriba, menos, bueno, beneficios menos contra beneficios, nos queda 1.200.000. Son muy pequeños los beneficios comparados con los costos que vamos a tener, tanto de la inversión inicial como de los COA. Por lo tanto, pues la decisión no va a cambiar, pero si los beneficios fueran un poco más altos, el valor de salvamento sí tendría injerencia en la decisión. Por lo tanto, es así como se debería de realizar. Y si nosotros, pues, hacemos lo mismo acá, ¿verdad? Aquí le puse igual a, pero aquí ya no, aquí sería igual a esta. Esa sería la nueva inversión inicial. Y creo que ahí sí ya está F17, sí. Y entonces, pues la decisión se sigue manteniendo, ¿sí? Aquí también tendríamos que cambiarlo por el 1.952.100. Ahí está. Y bueno, aquí también, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a ver dónde quedó. Antes teníamos la F6 y ahora hay que cambiar F6 por esta. Creo que sí era más rápido, ¿verdad? Solo era cuestión de fijarnos un poco bien. Bueno, aquí está. Cambia el resultado, pero la decisión se sigue manteniendo. Muy bien, entonces ahí está. Siguiente caso, con este mismo ejercicio, es más gráfico ir modificando aquí. Les había dicho, lo más recomendable para una obra del sector público es manejarla, ¿sí? Infinita. En el caso de que esto fuera infinito, ¿sí? Aquí le tendríamos que cambiar, ya no habría valor de salvamento, me deshago del valor de salvamento, ¿sí? Nos olvidamos del valor de salvamento si la consideramos infinita. Ya no habría valor de salvamento, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se tendría que cambiar, ¿verdad? Bueno, también el valor de salvamento se tenía que añadir anteriormente, pero bueno, lo supusimos fuera de la redacción. Pues, si no aparece esto de para siempre en un ejercicio, se evalúa la inversión para siempre, o dice, se evalúa la inversión sin tener un fin para ella, o si no dice nada, no está el valor de n, si ustedes buscan en la redacción y no encuentran el valor de n, es infinita. Se acabó. Si no encuentro el valor de n, la inversión es infinita. Entonces, ahora aquí viene la pregunta, porque con la TIR, en el proyecto único, pues con Excel sacábamos la TIR o la sacábamos con ensayo y error, pero sabemos que la TIR no nos sirve para una alternativa infinita. No nos sirve porque tenemos que acomodar todos los flujos, ¿sí? O tenemos que utilizar factores y buscar en tablas. No nos sirve la TIR. Pero la pregunta es, ¿nos sirve el beneficio-costo para evaluar un proyecto único que suponemos infinito? La respuesta es sí. Y sobre todo un proyecto como este, ¿sí? Donde la mayoría de los flujos son A. Entonces, vamos a seguir utilizando el valor anual. Lo vamos a seguir utilizando, por supuesto, porque la mayoría de los flujos son A. Pero si es así, si la alternativa es infinita, ¿sí? ¿Qué es lo que está mal en este caso? Pues que ya no podemos usar el factor, porque el factor necesita un valor de n.
ya no lo podemos usar. Entonces, pero seguimos teniendo la necesidad de la inversión inicial, volverla a una A. ¿Cómo volvíamos una cantidad presente una A infinita? Multiplicándolo por la tasa, exactamente. Entonces hay que multiplicar por la tasa, por I. No pongo 2% porque me la pasa negativa Excel, ¿verdad? Entonces, pues para volverlo una infinita, una serie uniforme infinita, pues los 20 millones los multiplico por la tasa, que es de 0.02, que es el 2%. Y entonces ahí está, ya es una A. Y entonces puedo aplicar, ahora sí, mi relación beneficio-costo. Y es aquí donde queda demostrado que la relación beneficio-costo ya me sirve para una inversión o una inversión de servicio, ¿sí? Una inversión de servicio. La TIR no me sirve, pero beneficio-costo sí. Y aquí queda demostrado. Ahora, pues nada más hay que hacerlos, porque los costos y los beneficios y los contrabeneficios, pues son una A que vamos a suponer infinita. Si dura durante los 10 años, pues también va a durar de los 10 años para adelante, porque es una A cada los años, cada año, perdón, cada año. Entonces, bueno, aquí lo único que hay que hacer es colocar los 400,000, ¿sí? Y entonces, pues aquí, cambiar, ¿cuál estaba? B7, no, estaba J6, ahora es esta la que vamos a cambiar por esta. Y bueno, como podemos ver, la decisión sigue siendo la misma, pero no siempre, ¿sí? Así sería lo correcto para este tipo de inversiones del sector público, que la mayoría no tenemos un fin para ellas. Y esto sería lo correcto para trabajar. La decisión sigue siendo la misma, sí, estamos de acuerdo, pero así es como se debe de trabajar. Aquí pues ahora nos sale menos 9 y sigue siendo menor que 1. Aquí lo cambiamos, los 400,000. Pero no siempre va a ser así. Por eso tenemos que trabajar de la manera correcta. No siempre se va a mantener la misma decisión. Bueno, entonces aquí ya no es J6. Es Ahí no me suena. No. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Qué celda era? Era F6, ¿no? Creo. Sí, es F6. Entonces, pues el resultado pues sigue siendo menor que 0. La decisión se mantiene, pero no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. La decisión no siempre se va a mantener. Bueno, entonces, pues así es como debería. Y ustedes ven, si el texto del ejercicio dice que a 10 años y no hay valor de salvamento, pues como lo hicimos primero. Si el ejercicio trae valor de salvamento, como debería de ser si colocamos a cierto periodo la inversión, pues es como lo hicimos la segunda ocasión. Y si está bien pensado, si es algo un poco más realista, pues vamos a suponerla infinita y se hace como lo hicimos ahorita en el último caso. Y aquí queda demostrado que pues el análisis beneficio-costo se puede utilizar para una alternativa infinita. Y así es como se debe de trabajar. Con sus tres fórmulas, ¿verdad? Ahí están las tres, la BC modificada y B-C. Pero todo tiene que estar en el mismo tiempo, muy importante, manejar los flujos en positivo, si hay un valor de salvamento, quitárselo a la inversión inicial, como ya lo hicimos, etcétera. Entonces ahora vamos a pasar eh, a ver qué pasa si tenemos varias alternativas. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos varias alternativas? ¿Qué sucede? ¿Se pueden comparar con beneficio-costo? Sí, pero se tiene que utilizar el análisis incremental, que es la misma idea de lo que vimos en el análisis incremental con la tasa de retorno. Pero ahora, por ejemplo, vamos a llamar pues a esta primera la alternativa 1. Aquí le vamos a poner alternativa 1. Vamos a suponer más alternativas, ¿verdad?
Vamos a suponer más alternativas, vamos a colocar la alternativa, nada más 3. La alternativa 2, ahí tenemos la alternativa 2. A esta pues a lo mejor es otra constructora, ¿verdad? Que nos pide de inversión pues un poquito más, ¿sí? Pues va a tener unos COA menores por la inversión extra. Vamos a ponerle 4.800.000. Esta va a generar pues un poco más de beneficios, va a poder cobrar un poquito más de colegiatura porque pues va a tener mejores instalaciones, ¿verdad? Pero muy poquito, no mucho. 1.700.000. Y pues también va a generar unos contrabeneficios mayores. ¿Por qué? Porque pues al haber mayor colegiatura va a haber mejor reducción según los buenos promedios. Entonces le vamos a poner 350.000. Entonces ahí tenemos la alternativa 2, vamos a colocar la alternativa 3, donde vamos a ver pues una constructora que maneja un menor costo inicial o de construcción. Obviamente pues también los COA van a ser menores, mayores, para ser menor el costo de construcción, pero no mucho. Va a tener pues menores, al ser más sencilla la construcción, pues va a poder manejar colegiaturas de menor costo para los estudiantes, no para la universidad. Para la universidad son beneficios. Entonces vamos a ver, no sé, 1.300. Me equivoqué, perdón. Y vamos a tener contrabeneficios pues menores. Al ser menor esto, pues son menores los contrabeneficios. Entonces, ahí tenemos, me faltó colocar la alternativa 3, perdón. Ahí tenemos 3 alternativas, ¿sí? Que podemos suponer infinitas o no, no importa. Las podemos, puede ser una infinita, otra finita, otra infinita. Pueden ser las 3 finitas, las 3 infinitas, no importa, ¿sí? No importa. Porque lo único que cambiaría es cómo trabajamos con la inversión inicial. Si nos damos cuenta, la inversión inicial es la que se vería afectada, ¿sí? La inversión inicial sería la que se vería afectada. Nada más, si hubiera valor de salvamento o si fuera infinito. Si hubiera valor de salvamento ya vimos cómo afecta la inversión inicial, y si la suponemos, y si es infinita la alternativa, pues se hace esto que está aquí. Punto. ¿Sí? Entonces aquí primero tenemos que ver eso, si es infinita, si es finita, qué onda con estas alternativas. Vamos a suponer la alternativa 2, la vamos a suponer finita, igual que con los 10 años. Ahí le vamos a colocar que su valor de n va a ser de 10 años. Y la 3 la vamos a dejar infinita. La 3 la vamos a dejar infinita. Entonces, bueno, tenemos primero que tener los flujos como los necesitamos, ¿verdad? Si n es igual a 10, ahí le vamos a poner un valor de salvamento de 5 millones. No, es lo mismo de hace rato, de 4 millones. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos que hacer lo que hicimos anteriormente. ¿Sí? Bueno, por aquí el valor de n lo voy a poner acá abajo, con una n de 10. Y bueno, aquí sabemos que a esto pues lo tenemos que multiplicar por el factor AP. ¿Me recuerdan cuál era el factor AP del 2%, 10? Ya lo teníamos. Menos los 4 millones por el factor PAF. Para involucrarlo, ¿no? Porque realmente, para ver cómo se trabaja otra vez lo de si es finita, pero realmente las 3 alternativas serían infinitas, ¿sí? Si estamos comparando construcciones de universidades, pues las 3 alternativas van a ser infinitas.
pero bueno, por colocarlo. Entonces, 2%, 10. Tenemos que hacer esta operación. Por ahí vamos a tener que seguir mandando esto un poquito más lejos. Entonces, ahí tenemos la operación. El factor de aquí recuerdo que era 0.1113. Por ahí ya me mencionaron. Y el factor AF de cuánto era, perdón, 0. ¿Qué? 0.9 ¿qué? 13, así. Ok. Entonces vamos a hacer la operación rápidamente. Es esta cantidad. Nos faltó el paréntesis. Por esta cantidad menos, ahí sí tendría que meterlo a mano, los 4, no, pero nos va a empezar con sus payasadas Excel. 4 millones por esta cantidad. Ahí está, ¿no? Y le ponemos que es dinero. Ahí está. En la de acá como que se alocó un poquito. Bueno, ahí la tenemos, ¿no? Entonces ya es una A. Si la de acá es infinita, pues hay que multiplicar por la tasa, ¿verdad? Si esa de ahí es infinita, igual que la primera, hay que multiplicar por la tasa. Esto es más rápido de hacer. Sería igual a los 18 millones por 0.02. Ay, en fin, contigo. Perdón. Ahí está. Entonces, bueno, tenemos esta situación, ¿verdad? Bien. Entonces, voy a llevar esto hacia abajo. Porque tenemos ahora esta situación, tenemos tres alternativas. Tenemos la alternativa 1, la 2 y la 3, ahí están. Lo que tenemos que hacer primero para poder comparar estas alternativas es ordenarlas. ¿Cómo las vamos a ordenar para el análisis incremental en beneficio-costo? Las vamos a ordenar según su valor anual de costos totales. El menor valor anual de costo total es el primero que se coloca, ¿sí? Y ya después los mayores. Entonces, ¿cómo sacamos el valor anual total? Pues es muy sencillo, ¿verdad? Pues ya lo tenemos. ¿Cuáles son los costos totales aquí? ¿Sí? Vamos a colocar por acá, por aquí, costos totales, ¿no? Costos totales y bueno, las vamos a ir ordenando en alternativa A, para no confundirnos arriba, alternativa B, alternativa C, ¿sí? Porque son tres alternativas, entonces las tenemos que acomodar así. Voy a acomodar un poquito esto de aquí. Bien, ¿cuáles son los costos totales de la alternativa 1? Bueno, pues sabemos que es la inversión inicial en su valor anual, porque estamos trabajando con valor anual, y pues los COA, que ya son anuales. Entonces aquí pues los costos totales serían los 5 millones más los 400,000. ¿Sí? Entonces ahí está. Pero bueno, todavía no lo ordenamos, ¿eh? Nada más estoy calculando. Todavía no lo ordenamos. Aquí pues sería, pues esto de acá, pues son el valor anual de la inversión inicial, ¿sí? Y el COA, que en este caso es este. Voy a reducirlos. No sé por qué no me lo dio. Bueno, ahí está, es que es un poquito más grande. Ok, ahí lo tenemos. Y de la alternativa C, pues esto va a ser igual a lo que nos quedó aquí, más los COA, que son estos, ¿no? Bien, entonces ahí están los COA. ¿Cuál es el menor? Sí, pues es el de 5.400.000. O sea, dio la casualidad que el menor es el de la primera, pero no siempre va a ser así. Hay que tener cuidado, no siempre va a ser así. Entonces, pero aquí la alternativa B no es la que sigue en costos. Entonces, aquí
aquí sí cambia. Se tienen que acomodar según sus costos totales. Entonces ahí lo tenemos ya por costos totales, ¿verdad? Aquí repetimos el resto, repetimos los beneficios. Aquí ya podemos restarlo, ¿sí? Aquí ya le podemos poner beneficios menos contra beneficios. Entonces, bueno, aquí ya podemos, entonces sería igual colocar esto menos esto. Ya lo podemos colocar, aquí sería esto, no, perdón, no es esa, ¿verdad? Es la de acá. Es esto menos esto, es lo que se coloca, y esta es la más carita, que es la de acá, que es esto menos esto. Entonces ahí ya podemos colocar pues los beneficios totales, podríamos llamarlo, que ya son los beneficios sin sus contrabeneficios. Entonces, bueno, ahí ya los tenemos. ¿Qué es lo que sigue? Nosotros pues ya sabemos cuánto es el BC, cuánto es el BC de cada una, ¿verdad? Y los podemos comparar de esta forma, pero lo que necesitamos aplicar es el análisis incremental, ¿sí? ¿Cómo vamos a desarrollar el análisis incremental? Pues es muy sencillo, muy sencillo para aplicar el análisis incremental en beneficio-costo. Simplemente pues vamos a restar, ¿sí? A la mayor, la menor, y vamos a sacar el beneficio-costo. Es decir, que nosotros tenemos que sacar la diferencia. Bueno, lo voy a poner con letras porque ahorita de aquí a que busco el símbolo, el triángulo, para marcar la diferencia de los costos, y también poner la diferencia de los beneficios totales, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería la diferencia? Y la vamos a poner aquí, ¿sí? Aquí ya no porque pues el resultado que nos interesa es evaluar la alternativa B, que es la que tiene mayor costo, para ver si se justifica la inversión adicional de la alternativa B. Entonces, la diferencia pues es muy sencilla, ¿sí? Sería de los costos, ¿dónde están los costos? Perdón, perdón, los costos menos, ¿sí? O sea, los de la alternativa B menos la alternativa A. Y ahí tenemos la diferencia de los costos, ¿sí? Ahora le colocamos la diferencia de los beneficios, que sería igual lo mismo, ¿no? A esta menos esta. Ahí nos van a quedar negativos. Y entonces, ¿sí? Se determina el análisis beneficio-costo de estos flujos incrementales. Porque estos son flujos incrementales, ¿no? La diferencia, bueno, vamos a cambiarle aquí. Mejor, para que nos entendamos. Flujo incremental de los costos. Ahí está. Vamos a ampliar un poquito esto. Y aquí, flujo incremental de los beneficios totales. Un poquito más, vamos a abrirle aquí. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué vamos a calcular aquí? Déjenme ponerle aquí mayúscula. ¿Qué vamos a calcular aquí? Bueno, voy a colocar este cuadriculado. Ok. ¿Qué vamos a colocar aquí? Pues el análisis beneficio-costo. ¿De quién? De los flujos incrementales. Del flujo incremental. ¿Sí? Como lo podemos ver acá. Es lo que se va colocando. Nada más que aquí, bueno, colocan varias cosas, ¿no? Pero como lo podemos ver, pues lo único que tenemos que hacer es pues a los beneficios dividirlos entre los costos, como siempre, ¿verdad? Entonces esta va a ser igual al flujo incremental de los beneficios totales entre el flujo incremental de los costos. Y ahí tenemos un valor. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Si el valor
Si este valor es mayor o igual que 1, perdón, si es mayor o igual, sí, así está bien, mayor o igual que 1, ¿sí? Esta alternativa se queda y esta se descarta. Anótenlo. Si el análisis beneficio-costo incremental es mayor o igual que 1, esta alternativa se descarta y nos quedamos con la B. Por eso sirve para varias alternativas. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Pero si esto es menor que 1, la que se descarta es esta, ¿sí? Porque no se justifica la inversión adicional. Entonces, ahí podemos concluir, se descarta la alternativa B, ¿sí? Porque el análisis beneficio-costo de los flujos incrementales no justifican la inversión adicional, porque aquí hay una inversión adicional, ¿sí? Hay una inversión adicional de 260,000, digo, perdón, de 160,000, discúlpenme, de 160,000, se me fue el avión. Entonces no se justifica porque los beneficios no son menores, son menos 100,000 de la primera. Entonces no se justifica. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso, como es menor que 1, porque nos quedó menos 0.625, como es menor que 1, entonces esta se va. La ponemos por acá. Y entonces ahora enfrentamos la que sigue. Este es el defensor. Como en los partidos de fútbol. Este es el defensor y este es el retador. ¿Sí? Este es el que recibe, defensor, y este es retador. El retador que cayó aquí, el primer retador, bueno, como en el boxeo más bien, ¿no? El retador de aquí, que fue el primero, pues ya perdió la batalla, le dieron su tunda, no sirve, se fue. Ahora sigue el siguiente retador de nuestro defensor, que es el que pues es más barato, sus costos totales son los más baratos, por eso el que tenga costos totales más baratos siempre va a ser el defensor, ¿sale? Entonces, ahora seguimos con este, se van a aventar un round, sabemos que esto va a ser igual a los costos totales de este menos este, ahí los tenemos, y pues esto va a ser igual a los beneficios totales de aquí menos estos. Ahí lo tenemos. Y entonces aquí va a ser igual a los beneficios, a los flujos incrementales del beneficio total entre los flujos incrementales de los costos. Y ahí tenemos el valor. En este caso, si hubiera quedado mayor o igual que 1, pues el que gana es el retador, él es el campeón. Esta es la alternativa que vamos a elegir. Pero lamentablemente en este caso no es mayor. No es mayor que 1, es menor que 1. Entonces, este retador también se va. Y se fue. ¿Quién ganó? Esta alternativa. Esta alternativa es la que gana. ¿Sí? Esta alternativa que es la que gana, que era la alternativa número 1. No siempre va a ser así, por supuesto. A veces va a ganar el retador. Vamos a suponer que aquí, es una suposición, ¿verdad? Vamos a suponer que aquí nos quedó 1. Ah, pues entonces el defensor es el que se va. Y se queda. Y ahora el retador se convierte en el nuevo defensor. Y este defensor pues ya pierde. Y si esta de acá nos hubiera quedado 1.3, pues entonces ahora este es el que se va. Y este es el que se quedaría. Y este sería el ganador. ¿Sí?
y se convertiría en el defensor si hubiera más alternativas, pero como solo hay tres, pues este se convierte en el ganador. Eso si nos hubiera quedado igual o mayor que uno, pero como no es así, el ganador es esta alternativa, que casualmente fue, repito, la primera, pero no siempre va a ser así. Y con esto, bueno, queda explicado cómo trabaja, es un poco más sencillo el flujo de efectivo incremental. Nada más hay que tener cuidado de calcular bien los costos totales, que dependerá de si la alternativa es finita o infinita. Regularmente van a ser infinitas todas. Eh, Tal vez esta, si fuera infinita, pues sería la ganadora, ¿verdad? Pero como no lo es, ¿sí? Y está representado con un costo de 2 millones cada año, por eso quedó fuera. Tal vez si esta fuera infinita, otra cosa sería. Pero se evalúa de la misma forma, exactamente igual. Hay que tener cuidado nada más al calcular los costos totales, los beneficios totales, acomodarlas según sus costos totales, la que tenga menor costo total primero, como siempre, después la que siga y después la que siga en cantidad de costos, no importando los beneficios, sacar los flujos incrementales, ¿sí? Eh, Como aquí, sacar los flujos incrementales y entonces pues ahí decidimos, ¿no? Estos son los flujos incrementales para esta para esta, y pues el análisis beneficio-costo, como es menor que uno, pues estas dos pierden y gana el defensor, se queda el defensor, elegimos la alternativa uno. Y así se eligen alternativas con el análisis beneficio-costo. Y entonces, de nuevo, evocamos el término que es el último subtema, ¿sí? Que vamos a abordar en este momento, del análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es porque las alternativas son sensibles a ciertos métodos de comparación de alternativas. Habrá veces que si las vidas son iguales de dos alternativas y son finitas, son dos alternativas finitas iguales, nos va a convenir el valor presente. El valor presente. Si las vidas son finitas pero diferentes, valor anual. Si no tenemos los flujos de efectivo de cada año y solamente tenemos inversión inicial y solamente tenemos el valor de salvamento, la recuperación de capital. Si tenemos una alternativa finita contra una infinita, valor anual o recuperación de capital si no tenemos los flujos. Pero si tenemos los flujos, valor anual. Todo eso para alternativas de ingreso. ¿Sí? Cuando tenemos que comparar, o también de egreso, también nos sirve para el egreso, el valor presente, el valor anual. Cuando las dos alternativas son infinitas, cuando dos alternativas son infinitas, costo capitalizado, ya lo vimos. Cuando los flujos cambian mucho, cuando los flujos cambian mucho, que son muy variados, ¿sí? Que en el año 1 tenemos 3 millones, en el año 2 tenemos 7 millones y así van cambiando, pues ahí ya nos conviene la TIR, la tasa interna de retorno, la tasa de retorno para evaluar un único proyecto, ya sea de ingreso sobre todo. Cuando las alternativas son de servicio, donde la mayoría de los flujos son negativos, cuando son de servicio y queremos comparar dos alternativas pero son finitas, lo que más nos va a convenir es el análisis incremental con la TIR, con la tasa de retorno. Cuando es una alternativa de servicio y sobre todo del sector público, el análisis beneficio-costo para una sola alternativa, para el proyecto único como ya lo vimos. Y si tenemos varias alternativas del sector público de servicio, el análisis incremental con el beneficio-costo, que es lo que acabamos de ver. Y tiene el plus, el análisis beneficio-costo para un proyecto o para varios proyectos, tiene el plus de que nos sirve para alternativas infinitas. Como son del sector público, regularmente las suponemos infinitas, porque no sabemos cuándo van a terminar. Entonces, en ese caso,
utilizamos el beneficio-costo. Si las vemos finitas y son de servicio, nos convendrá más utilizar el análisis incremental con la TIR. Pero si las vemos infinitas, ¿sí? Son varias alternativas, son 2, 3, 4 alternativas, son finitas contra infinitas o todas son infinitas, el análisis incremental que acabamos de ver, el análisis incremental con beneficio-costo, lo que acabamos de ver. Entonces las alternativas de inversión son sensibles y un análisis de sensibilidad va a requerir que se seleccione el modelo matemático de ingeniería económica adecuado, el adecuado. Por lo tanto, tenemos que seleccionar el adecuado como ya se los mencioné. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Vidas iguales, finitas, valor presente. Vidas diferentes, finitas, valor anual. Vida infinita contra vida finita. ¿Sí? Valor anual. No tenemos los flujos de cada año, más que la inversión inicial y el valor de salvamento. Recuperación de capital. Las dos vidas infinitas, costo capitalizado. Dos, una alternativa de ingreso donde los flujos cambian mucho, pero es finita, la tasa de retorno. Dos alternativas que son de servicio, la mayoría de sus flujos son negativos, pero son finitas. El análisis incremental con la tasa de retorno. Una sola alternativa que es de servicio, que es del sector público de servicio, pero es infinita, no nos sirve la TIR, el análisis beneficio-costo. Varias alternativas que son del sector público, que son de servicio y algunas son infinitas, lo que acabamos de ver. Análisis incremental con beneficio-costo. ¿Sí? Recordando que finito significa que termina, infinito que no termina. Entonces, el análisis de sensibilidad requiere que se seleccione el modelo adecuado. Y eso es todo por el video. Y con esto cerramos nuestro tema número 2. Me gustaría mucho más ampliarme en el tema 2 porque hay muchos más temas que abordar, pero por los tiempos que tenemos en nuestro semestre, pues no es posible. Así que sería todo por el tema número 2. Gracias.